En el siguiente vídeo tutorial vamos a ver las posibilidades que nos ofrece el módulo Megaservicios. Este módulo permite realizar reservas, utilizar los tickets, utilizar los grupos para mostrar de una forma diferente los atributos dentro de un producto. Para ello básicamente instalamos el módulo y una vez instalado podemos acceder a él desde la pestaña Catálogo accediendo a Megaservicios. Una vez hemos accedido, lo primero que tenemos que realizar es comprobar si se ha instalado correctamente. Para ello accedemos a la pestaña Install. Aquí nos indicará si se ha copiado, se han creado correctamente las tablas, si se han copiado correctamente los campos y si se han copiado los ficheros correctamente a la carpeta Override, así como el fichero de MyLiner que nos permitirá que el pedido que envía al administrador lleve correctamente las reservas y los TPL de las facturas. Es muy importante comprobar que se han copiado correctamente los archivos del tema. Si estos se encuentran en rojo, podemos realizar lo siguiente. Accedemos al módulo que hemos descomprimido. Tenemos una carpeta que se llama Megaproduct y dentro tendremos una carpeta que se llama Zero. Este contiene 3 ficheros. Si utilizamos un comparador de ficheros, simplemente comparando estos ficheros con los de su tema, que aquí los tiene disponibles los 3, utilizando un comparador podemos ver, en este caso, el Shopping Cart, el Order Payment y el Order Detail. Vamos a ver qué se tendría que modificar. Básicamente vemos que simplemente donde recorren los productos tenemos que añadir este trozo de código. Lo añadiríamos a vuestra plantilla, guardaríamos y la subiríamos otra vez. Lo mismo realizaríamos con los otros ficheros. Buscamos la parte donde está recorriendo los productos de Megaproduct y lo añadimos. Así con los 3 ficheros. Vamos a ver también el Order Data. Simplemente copiar este trozo de código que tenemos en rojo. Así funcionará ya correctamente y aquí ya nos saldrá en rojo. Se saldrá correctamente instalado como está ahora. Básicamente en el módulo lo que vamos a realizar es, tenemos un producto creado en PrestaShop y le vamos a decir que ese producto creado en PrestaShop va a trabajar con el módulo Megaservicios. Para ello vamos a ir viendo pasos. Vamos a ir a un producto de PrestaShop y vamos a crear un producto. Podemos incluir aquí el texto que nosotros queramos y vamos a guardar. Accedemos otra vez al test y terminamos de completar. Es muy importante acceder primero a la pestaña Cantidades. Y aquí debemos permitir pedidos aunque no haya stock. Incluso podemos meterle una cantidad. Es muy importante lo de permitir pedidos porque no vamos a trabajar con stock, ya que los stocks dependen de cada día o de cada hora. El módulo se encargará de ello. En la pestaña Precio podemos indicar un precio que es el que saldrá en los listados. Siempre será un precio desde, ya que el precio dependerá del día que se realiza la reserva y todo lo que tengamos configurado en el módulo. Una vez configurado, básicamente volvemos otra vez al módulo y vamos a indicarle que ese producto que hemos creado va a trabajar con el módulo. Para ello accedemos y le indicamos New Product. Buscamos el producto y empezamos a configurarlo. El módulo contiene infinidad de opciones, por eso es importante revisar toda la documentación disponible e ir trabajando y realizando pruebas. Al empezar a configurar, simplemente por haber añadido esto y haber guardado,
Cuando accedemos al producto, vemos que ya tenemos el poder seleccionar unas fechas. Vamos a ir configurando más cosas. Hay dos tipos de servicio en especial. Un servicio donde se utilizan los calendarios, las fechas. Luego tenemos un tipo especial que es normal, que es para trabajar con los grupos. Es decir, nos da la posibilidad de no utilizarlo para reservas, pero vamos a crear un producto que al tener tantas combinaciones no vamos a generar las combinaciones, sino que accederemos a la pestaña grupos y vamos a aprovechar el potencial que ofrece el módulo. Eso lo veremos después. Lo normal y básico del módulo es trabajar con un tipo servicio. Cuando indicamos aquí número de servicios es la cantidad de aforo o la cantidad de habitaciones disponibles de este tipo, etc. Si nosotros indicamos 10, nunca se va a permitir reservar un día más de 10 en cantidad. Si lo dejamos a 0, no lo tendremos limitado. El producto se le puede indicar un precio fijo. Este precio no es un precio por días, es un precio fijo que se le puede indicar al producto. Podemos dejarlo a 0 y configurar los precios a través de los días. Además, con la opción precio mínimo podemos indicar un precio mínimo de venta, por ejemplo 20 euros. Una vez realice los cálculos, dependiendo de las fechas, etcétera, etcétera, nos devolverá un precio. Si ese precio es menor de 20, el producto valdrá 20 euros. Por lo tanto, nos da la posibilidad de que el producto valga una cantidad mínima de precio. Vamos a ver visualmente cómo podemos modificar la forma de trabajar. Esto se modifica desde este trocito de los calendarios. Básicamente vamos a ver, ahora hemos trabajado con un calendario. Como hemos visto, tenemos aquí disponible un calendario. Podemos indicarle que haya dos calendarios. Básicamente, simplemente guardamos ya tenemos un calendario de inicio y un calendario de fin, que nosotros podemos seleccionar. O podemos utilizar un calendario y días. Hemos modificado y simplemente tenemos un calendario donde indicamos el día inicial y una cantidad de días a reservar. Podemos no mostrar calendarios o incluso poder utilizar un calendario de disponibilidad. Este tipo de calendarios es un formato especial y depende también del espacio que tengamos y dónde lo utilizamos y dónde lo metemos. Puede utilizarse para utilizarlo en el footer o aquí en el extra right, donde tengamos espacio en nuestra plantilla. Indicará la disponibilidad de cada día dependiendo del número de servicios que nosotros indiquemos. Vamos a dejar un calendario. Después tenemos la posibilidad de seleccionar qué se va a reservar, un día o una semana. Básicamente siempre se va a trabajar con días. Las semanas para seleccionar semanas enteras y siempre son de domingo a lunes. Es un caso muy especial. Podemos, como hemos visto, tener un campo de texto que cuando se seleccione se abra, o podemos trabajar ya con calendarios abiertos. En este caso ya no hay un campo de introducción, sino simplemente nos aparece ya el calendario abierto. Vamos a dejarlo como estaba. Y una opción muy importante a la base de poder realizar visualizaciones correctas es si están disponibles todos los días o solo los seleccionados. Si están todos los días disponibles, nosotros tendremos que acceder a la pestaña días y utilizar la opción deshabilitar días para quitar aquellos que no queremos que estén disponibles.
La otra opción es que accedamos a la configuración, trabajamos solo con los días seleccionados. Si nosotros accedemos ahora, vemos que no podemos seleccionar nada. Para ello tenemos que ir a días e indicar precios diarios. No es necesario indicar precio, podemos dejarlo a 0. Vamos a indicar que desde ahora hasta final de mes voy a tener el día me va a costar 5 euros. Podemos dejarlo a 0, pero solo va a estar disponible los días entre semana. Al añadir esta opción, ya podemos seleccionar, pero solo vamos a seleccionar los días entre semana. Los fines de semana no vamos a poder seleccionarlo. Por eso, desde la pestaña días, si hemos seleccionado la opción, solo los días seleccionados vamos a indicar aquellos días que va a poder reservarse. Hay otra opción, cuando trabajamos con calendarios y días, es poder indicar los días que se puedan seleccionar. Si nosotros indicamos 1, 3 y 5, separado por comas, ya no nos aparece el campo de introducción de días, sino que solo va a permitir seleccionar los que nosotros hemos indicado aquí. Es una forma de limitar los días disponibles a seleccionar. Y esto nos permite ocultar el botón de mostrar la cantidad. Podemos realizarlo de aquí o desde esta opción ocultar elementos. Simplemente nosotros no queremos la cantidad, utilizando un buscador de elementos de la página, buscamos su identificador o una clase CSS. En este caso vamos a coger el que lo enmarca todo y nos vamos a ir al elemento. Si es un identificador, vamos a añadir la almohadilla y vamos a guardar. Con esta opción hemos ocultado el campo cantidad. Para aquellas reservas que no es necesario el campo cantidad, ya tenemos oculto y ya no se puede utilizar. Siempre se enviaría 1 en cantidad. Vamos a ver otras opciones de diseño. Ahora tenemos un botón de añadir al carrito. Si añadimos este día, vamos a seleccionar un día y vamos a añadirlo al carrito. Vemos que se añade el día. Y lo tenemos aquí. Vamos a ver que si nosotros indicamos que primero queremos calcular el precio, recargamos la página para que cargue esta opción, nos sale un botón de calcular precio. Esto mostrará una ventana, bien debajo en el footer de la página, o bien si seleccionamos información modal, que es lo más normal, al darle a calcular precio nos muestra una ventana modal con la información de las reservas y su precio. Podríamos también activar la opción que muestre unos días de más. Es decir, dependiendo de la reserva puede ser para un día en concreto. Pero hay posibilidades de reservas como hoteles donde se reserva la noche. Entonces la salida es al día siguiente. Entonces podemos indicar más un día. Para que cuando nosotros seleccionemos los días, siempre va a añadir un día de más. Vamos a comprobarlo. Dejando a 0.
Vemos que antes era 16 y ahora es 15. Básicamente es dependiendo de la forma de trabajar del producto que vaya a vender, puede indicar que sea un día más o simplemente lo dejamos a 0. Después tenemos el poder que se muestre una ventana flotante, en el caso que estemos trabajando con grupos. Eso lo veremos cuando lo activamos después, cómo nos mostrará la información según vamos seleccionando cuando trabajemos con grupos. Y luego tenemos el precio por Ajax. Esto se utiliza para que a medida que nosotros vayamos modificando fechas o seleccionando distintos atributos, el precio vaya cambiando. Por último, tenemos si queremos mostrar el calendario de disponibilidad. Igual que se podía mostrar aquí un calendario abierto con la disponibilidad, también existe un botón donde se te va a mostrar la disponibilidad para cada día. Si indicamos, por ejemplo, 5, vamos a limitarlo. Vemos que indica las reservas de cada día, hay 0 de 5 para ese día, quiere decir que están todas disponibles. Cuando vamos a la reserva, vemos aquí las fechas según lo que hayamos seleccionado. En este caso tenemos un precio básico. Como tenemos añadido al carrito, vemos que estos días ya hay una reserva. Aunque no esté confirmada, ya no está disponible. Pasa de no estar disponible mientras no se limpie o se vacíe a través del Chrome. Eso lo veremos. Esta es la configuración principal. Después vamos a poder jugar con los grupos de atributos y poder incrementar precios o añadirle horas, etcétera, etcétera. Para ello vamos a ver la pestaña Atributos. La pestaña Atributos es para indicar precios dependiendo de la selección de un determinado atributo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de atributos. Podemos crearlo bien desde el producto. Vamos a añadir de los dos tipos. Vamos a ir al producto y vamos a generar una combinación. En esta combinación vamos a añadir el tipo. Si es adulto o niño, por ejemplo. O un color. Vamos a seleccionar algo básico. Vamos a añadir un color. Y vamos a generar la combinación solo con el color. Porque queremos cambiar la imagen cada vez que seleccionen un color. Simplemente con esto vamos a generar esas combinaciones. Y vemos que ya tenemos disponible los colores para poder ser seleccionados. Ahora podríamos acceder al módulo e indicar que te aumenta el precio por seleccionar un determinado color. Básicamente, desde la pestaña Atributos, accedemos, seleccionamos el atributo color, el gris por ejemplo, indicamos un precio por día.
de tal fecha a tal fecha. Podemos meter un rango de fechas y seleccionamos a qué día se va a aplicar. Si queremos en todos, simplemente seleccionamos, en nuestro caso como estamos trabajando solo en días entre semana, indicamos que me aumente 5 euros el día por haber seleccionado. Se puede utilizar límites, es decir, que solo se aplique este atributo, este incremento de precios, si la cantidad es menor que 2 o es mayor que 2 o el número de días es menor que 3. O que sea mayor que 3. Jugando con todo esto puedes utilizar reglas que, dependiendo de los días que te contraten, le bajes el precio. Porque aparte de poder meterle un valor positivo, podemos meterle también un valor negativo. Al precio que tengamos nosotros por día, si supera los 3 días, le puedo quitar 5 euros, por ejemplo. Podemos jugar con todo esto e ir añadiendo reglas que permitan darle precio a todo lo que necesitas. Vemos que hemos añadido una regla que al seleccionar el gris tenga un precio diario. Básicamente dependiendo de lo que vayamos nosotros seleccionando, desde esta pestaña podemos utilizar distintos tipos de incrementos. Puede ser un precio diario, puede ser un precio fijo independiente de los días, puede ser un porcentaje, puedes cambiar el precio mínimo que hemos configurado en la configuración si se selecciona determinado atributo, un precio fijo también dependiendo del total, e incluso poder trabajar cambiando el número de servicios disponibles dependiendo de un atributo. Por lo menos podemos hacer un atributo que sea para vender en un teatro, anfiteatro, platea, sala, y a cada uno indicarle un aforo distinto desde aquí, utilizando el tipo servicios. También podemos trabajar con horas. Podemos introducir time slot o rangos de horas dentro de un día. Para eso, primero tendremos que acceder a nivel global y haber tenido que crear distintos rangos de horas que nosotros queramos utilizar. Y dentro del producto es donde asignamos esas horas con las que vamos a querer trabajar. Simplemente quiero tener la de 21 los lunes y los martes. Incluso podemos indicar la cantidad de servicios disponibles para esa hora. Esto se suele utilizar, por ejemplo, para un tipo de reserva de un cine. Vamos a verlo. Vamos a ver una entrada a un cine. Donde trabajando 3 horas distintas, en las cuales yo añado que a las 6 está disponible, su precio son 6 horas y hay 2, pero solo está disponible jueves, viernes, sábado y domingo. Después añado otra que los lunes, martes, viernes, sábado y domingo cuesta 7 euros y hay disponibilidad 2. Y después tenemos otro
que es el día del espectador, los jueves, donde el precio es menor, son 4 euros, y hay tal disponibilidad. Así podemos montar desde esta pestaña una posibilidad de reserva de entradas de cine, dependiendo de la hora, de la semana y del día, con precios distintos y aforos distintos. Vamos a acceder otra vez al producto test y vamos a ver la pestaña días. Como hemos visto antes, la pestaña días nos permite indicar un rango de fechas con su precio diario y su disponibilidad según día. Pero además se puede utilizar para deshabilitar días, como hemos visto, si están todos los días disponibles, para indicar un mínimo de días. Podemos, en época de verano, indicar, o en Navidad, por ejemplo, que del 22 al 11, el día de reserva mínimo son 3. Con esto conseguimos que durante estas fechas solo se permitan reservas de más de 3 días. Es otra de las posibilidades. También tenemos cantidad de días máximas, igual que el min, o días permitidos, son días fijos, que solo se permitan 5, o solo se permitan 6. Podemos ir añadiendo reglas de distinto tipo, o incluso indicar cantidad de servicios disponibles dependiendo de días. Indicamos un rango de fechas, unos días de la semana y la cantidad de servicios disponibles. Vamos a indicar servicios disponibles por días. Hemos visto que tenemos número de servicios totales a nivel global. Si no necesito especificar más, con esto nos sobra. ¿Qué necesito por días? Cada día tengo un aforo distinto. Accedo aquí, utilizo la pestaña servicios y pongo un rango de fechas y días e indico el valor de servicios disponibles. ¿Qué depende de cada atributo? Accedo a la pestaña atributos, selecciono el tipo servicios, selecciono el atributo y para entrada adulto tengo 100 entradas disponibles. Simplemente pongo fechas y pongo el valor 100 y lo añado. Añado esa regla que indica que para los adultos tengo 100 y para los niños tengo 50. Simplemente añado dos reglas, una para los adultos y otra para los niños. La pestaña rangos nos permite indicar precios dependiendo de unos rangos de días. Tenemos tres posibilidades distintas. Precio fijo cuando el día es igual a. Podemos no seleccionar ningún atributo o seleccionarlo. Lo normal es que no dependa de ningún atributo. Para eso ya tenemos la pestaña atributos para indicar precios según atributo. Pero podemos simplemente indicar un rango de fechas, por ejemplo, y un precio. Si el cliente nos compra 10 días, el precio va a ser 34 euros. Es decir, es un precio fijo por cantidad de días comprados. Después tenemos otra opción que es precio por días. Donde al añadir rangos, siempre que no lo supere, al añadir rangos, si llega a esa cantidad de días, siempre que no llegue a esa cantidad de días, básicamente el precio del día, no es el precio total, sino el precio del día será X. Entonces podemos añadir un rango que sea hasta los 10 días, el precio del día son 5, añadimos rangos. Luego añadimos otro hasta 15, serían 4 euros.
Con esto, de 10 a 15 días, pasaría a ser 4. De 0 a 10, porque tenemos una regla, serían 5 euros. De 10 a 15 serían 4. Luego puedo añadir otra que sea de 15 a 20, serían 3, por ejemplo. Es decir, simplemente añadiendo el límite de la regla, vamos a empezar, el programa buscará de abajo hacia arriba la regla que más se acerca. Si tenemos 9 días, me cogerá la de 10. Si tenemos 11, me va a coger la superior, que será 15. Si tenemos 16, se va a coger la superior, que es 20. Y así podemos indicar un precio diario. La pestaña grupos. Hemos visto que hemos creado un grupo de tipo color desde el producto. Por eso, todos los que hayamos creado como grupos en el PrestaShop, dentro del producto como combinación, esta opción tiene que estar marcada como combinación. Es muy importante. Y luego podemos utilizar para mostrar como nosotros queramos. En este caso, imagen, botones, listado de cantidad. Vamos a meterlo como imagen y vamos a meterle un tamaño de la imagen, de 80 por 80. Vamos a añadir el grupo y vamos a añadir los elementos. Es muy importante. No solo añadimos al grupo, sino aquello que le pertenece. En este caso, como es una combinación, le va a añadir aquellos que están disponibles. Vamos a meterlo esto y vamos a ver accedemos, no estamos en lo correcto, vamos al test del producto, vamos a grupos, accedemos y seleccionamos el atributo color, como hemos indicado, de tipo combinación, tipo imagen, y añadimos al grupo. Al acceder aquí y indicar que añada, te va a añadir los que teníamos en la combinación. Ahora pasa a mostrarse de forma distinta. Vemos que lo añade aquí en el footer, pero para eso, al trabajar con grupos, tenemos la opción de moverlo a distintos sitios. Podemos moverlo de extra right, simplemente donde nuestra plantilla esté disponible extra right, lo añadirá. O incluso podemos moverlo al product footer. Otra vez, donde estaba antes, o al product button, que es normalmente donde está el añadir al carrito por defecto de la página del producto. Vemos como tenemos habilitado también mostrar el bloque de resultados flotante. Aquí lo tenemos, un bloque que podemos mover y a medida que vamos seleccionando se va actualizando el precio y va indicando lo disponible. Vamos a acceder a pestaña días, las horas, y vamos a quitarlo. Vemos cómo podemos ir jugando con esto y vamos a ir poder moviendo. La ventaja de la pestaña grupos es que si no queremos haber creado ninguna combinación, podemos añadir más atributos sin tener que haberlo creado antes. Simplemente lo marcamos como independiente. Añadimos el grupo y después añadimos
qué atributos lo componen. En este caso los añado todos los del grupo. Tenemos aquí disponible, vamos a moverlo para trabajar mejor. Visualmente en esta plantilla vamos a verlo mejor aquí en nuestro array. Vemos aquí como tenemos este grupo que hemos añadido, donde podemos modificar. Vemos que cuando trabajamos con combinaciones nos añade el precio de la combinación. Básicamente hemos visto todas estas opciones y cómo poder trabajar los grupos. Los grupos nos ofrecen multitud de opciones, pero básicamente vamos a ver las principales. Cuando trabajas con grupos que son dependientes, que son de tipo combinación, esta opción nos permite ocultar el combo original que genera PrestaShop. Esta opción es para mostrar e indicar cómo se va a mostrar estos atributos, como un combo, como imágenes, como botones, como un listado de cantidades o incluso como radiobutos. Podemos verlo como nosotros queramos. Estamos editando la entrada y vamos a indicarla que se vea como botones. Vemos directamente cómo ha cambiado el formato de mostrarlo. Cuando trabajamos, dependiendo del tipo, podemos marcar también si queremos trabajar con multiselección. Indicando aquí tipo checkbox, incluso la cantidad mínima o máxima a seleccionar si nosotros queremos. Vamos a marcarlo tipo combo o tipo imagen, que se ve mejor. Vamos a guardarlo. Hay que indicarle, siempre que trabajamos con imágenes, hay que indicarle un ancho y un alto, si no, vemos cómo han salido unos puntitos porque no tiene espacio. Ahora ya tenemos. Aunque al ser un atributo que no es un atributo de tipo color, vemos que visualmente no muestra nada. Entonces, es importante que siempre que trabajemos con imágenes, que sean atributos de tipo color. Vamos a verlo en otros productos. Que existen disponibles. Vamos a ver aquí una casa rural. Aquí simplemente trabajamos con un calendario abierto y unos días. Simplemente calculamos precios. Vamos a ver este de la casa rural. Calendario abierto. Disponibles todos los días. Y luego indico un rango de fechas con unos precios por fechas. Se accede a otro producto. La habitación de un hotel. Básicamente indico que hay 5 habitaciones disponibles. Vamos a ver ese producto.
vemos que tenemos dos grupos, un campo de fecha y un campo de días. Vamos a ver los grupos estos, personas, los he creado desde grupo, he indicado que son personas. Aquí están los atributos de personas y estoy trabajando con imágenes. Como hemos indicado, podemos trabajar como imágenes porque aquí en productos atributos, en personas, este atributo es de tipo color. Además, cada uno de estos atributos tiene asignado una imagen que luego visualmente la tenemos aquí disponible. En este caso, este tipo de producto se centra más desde la pestaña de atributos. Seleccionando los atributos indicamos precio. Vamos a ver casos especiales. En este caso es un atributo, una regla de atributos que depende de dos atributos. Si se selecciona media pensión y las personas es individual, se aplica ese. Vemos aquí que tenemos, si es doble y es media pensión, aplicamos esto. Si es doble más un niño más media pensión, aplicamos. Simplemente añadimos reglas de selección de atributos. Y para que dependa de uno o varios, básicamente, en este caso, solo depende de individual, pero si yo me voy, selecciono individual y me voy a otro y lo dejo así, dependería de adulto y de personas individual. Es decir, siempre de lo que tengamos seleccionado en el atributo más los que yo he añadido. Es decir, no tengo que añadir el adulto, ya está seleccionado. Simplemente añadimos reglas que si se seleccionan determinados atributos, en este caso tiene que seleccionarse individual y pensión para que se aplique esta regla de incremento de precio por días para unas determinadas fechas. Vamos a ver un caso que requiere más trabajo para poder ser configurado. Básicamente es un producto donde se vende entradas para un concierto. Y que se genere un ticket. Para ello primero tenemos que generar los tickets. Si accedemos a inicio, veremos aquí que tenemos una pestaña que es plantilla. Básicamente, si accedemos a la plantilla, podemos generar plantillas que se generen. Hay dos tipos de plantillas, es muy importante. De tipo producto y de tipo pedido. Las de tipo pedido se suelen asignar a unos estados, desde la opción Order State. Y los de tipo producto se genera un ticket por cada producto que se compre. Por lo tanto, vamos a ver un ticket que tenemos creado para la entrada de un concierto. En este caso es un concierto del Canto Loco y jugando con el HTML lo hemos configurando indicando textos que se va a sustituir. Ese texto lo tenemos aquí debajo. Todas las posibilidades disponibles. Por ejemplo, de un cliente podemos saber su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, el correo. De su dirección podemos saber la dirección principal, el código postal, la ciudad, el teléfono móvil. Es decir, simplemente añadiendo esas variables. Al clicar se van a ir añadiendo estas variables. Al ser código HTML, podemos jugar con él y podemos darle el formato que nosotros queremos a las entradas. Básicamente generando un HTML que luego se convertirá en un PDF. Además, si trabajamos con tickets de tipo producto,
se genera un código de barras que se puede utilizar para medir. Tenemos dos tipos, tenemos el código de barras normal o un código QR, o incluso que salga el código, que suele ser un número de 12-13 cifras, dependiendo del tipo de código de barras que hemos seleccionado aquí. Una vez hemos creado la plantilla, tenemos que asignársela al producto. Para eso, vemos como accediendo aquí la entrada del concierto de ticket, tenemos aquí la sección de configuración de tickets. Si no vamos a utilizar tickets, lo dejamos en no tickets. Si nos generamos una plantilla que hemos generado para que genere el PDF. La opción usar ticket es para generar el PDF. En este caso es la de la entrada de concierto, que es de tipo producto. Es muy importante que las que seleccionemos aquí sean de tipo producto. Después tenemos una opción donde vamos a indicar si se genera un PDF en el caso que nos compren 3 entradas, un PDF con las 3, o se generan 3 PDFs, uno por cada entrada. Esto se selecciona aquí. Y por último también podemos generar un email de envío para ese producto en particular si ha sido comprado. Este genera un PDF con una plantilla específica y este genera un correo. Este campo que tenemos aquí de validación se indica si queremos pasarle una URL a un cliente externo para que valide un determinado servicio. Todas las entradas que se generan un número de código, que luego al poder acceder aquí a ticket se podrán validar bien con un lector de código de barras o simplemente indicando y chequeando si está disponible o no está disponible. Existe un acceso Después tenemos también, como hemos indicado, plantillas de tipo pedido. Estas plantillas de tipo pedido se indica aquí y se utilizan para generar la típica plantilla de pedidos con nuestro diseño y a nuestro gusto. Así, lo más importante de estas es que podemos rellenar todo lo que queramos, pero es muy importante utilizar estas marcas. Products, Code Products. Básicamente, todo lo que esté entre estas dos marcas se generará una línea por cada producto del pedido. Por lo tanto, si nosotros necesitamos generar por cada producto del pedido una línea con un diseño específico, básicamente añadimos los literales products y dentro le damos el diseño de cada una de las líneas de los productos que pertenecen al pedido. Con esto se generará un HTML con el pedido y por cada uno de los productos se genera lo que nosotros hayamos puesto dentro de esas marcas. Por ejemplo, si utilizamos una tabla, aquí dentro meteríamos un TR para generar cada una de las líneas. Después, esta plantilla que hemos creado, podemos acceder aquí y asignársela a un estado. Por lo tanto, cuando el pedido pase por ese estado, se enviará por correo esa plantilla. Podemos crear infinitas, todas las que nosotros queramos. Vamos a ver opciones generales. Para facilitar el uso,
Para facilitar el uso, podemos importar determinados ficheros o copiar la configuración de un producto a otro. Estamos configurando el producto, por ejemplo, nosotros tenemos el producto 25, que lo tenemos configurado con todos los atributos de grupo, todos los atributos, etcétera, y queremos después poder aplicárselo a otro producto. Simplemente creamos el producto en PrestaShop, ese tendrá otro ID y básicamente cuando accedemos dentro copiamos lo que está en el 25 al producto que hemos creado, pero en este caso puede ser el 28. Eso hará que nos copie todo el contenido del Megaproduct 25 al Megaproduct 28. Por lo tanto, tendremos avanzado mucho la configuración. Además, el módulo permite importar ciertos ficheros. Si accedemos al módulo, tenemos una pestaña Data. Esta pestaña tiene ficheros de ejemplo de cómo se importan por ejemplo, de la pestaña Atributos. O cómo podemos importar de la pestaña Días. Es decir, básicamente, cómo importar reglas de la pestaña Días. Podemos utilizar a través de CSV para importar todos aquellos datos que nosotros necesitemos. Simplemente indicando el producto, fecha inicial, fecha final, el valor, los precios, el tipo, todo lo que nosotros tengamos disponible. Lo mismo que está aquí estará en el CSV. Por lo tanto, podemos tener todos estos datos en un CSV e importarlos. Aparte, es muy importante que cuando se instale el producto se añadan al cron también, al menos debe añadirse esta URL, la que le indique en su módulo, y que se ejecute cada 30 minutos. Y aquí indicamos 30 minutos. ¿Para qué sirve esto? Hemos visto que habíamos accedido al producto que habíamos creado antes y como hemos añadido ya un producto al carrito, tiene una reserva. ¿Qué pasa? Que si un cliente deja el producto al carrito, quedará bloqueado. Por lo tanto, este cron se encargará de que si un cliente ha añadido algo al carrito y han pasado más de 30 minutos y no ha terminado el pedido, limpiará y dejará otra vez disponible ese servicio y al cliente le quitará del carrito el producto. Por lo tanto, es muy importante que añadamos este cron cada 30 minutos, por ejemplo, o cada 10 o cada 15, pero cada 30 minutos se eliminará. Contabilizará si el producto se ha añadido hace más de 30 minutos y si es así, lo borrará. Así podemos dejar disponible otra vez esa reserva para otros clientes. Por último, tenemos también a nivel general una pestaña de disponibilidad, donde nos va a indicar todos los productos que nosotros tenemos y cómo se encuentra la disponibilidad de cada uno de ellos. Si accedemos dentro, veremos un listado con todas las reservas que tenga realizadas, etcétera, etcétera. Ese mismo producto está disponible, vamos a verlo, lo tenemos disponible también para el producto en particular. Lo tenemos a nivel general y para el producto en particular. En este caso es la entrada de cine, donde vemos que hay martes, miércoles y jueves, el lunes no hay y el viernes, sábado y domingo hay 2 sesiones. Indica cada día
su disponibilidad o su cantidad de reservas. Y cuando le demos a 1 veremos un listado con las reservas disponibles que se puede exportar a CSV, a Excel o incluso imprimir. Además, dentro de un producto tenemos una pestaña listado donde se muestra un listado de todas las reservas que se han realizado. Vamos a ver. No hay ninguno disponible. Básicamente cuando compremos tendremos aquí ¿ves? Aquí tenemos las compras de las entradas, a qué pedido pertenecen, quién ha sido el cliente, su teléfono directamente para poder llamarle, si se ha generado el código, el precio, etcétera, etcétera. Además, hay otra pestaña que es calendario, donde se muestran los pedidos. En este caso tendría que ir a ver cuando se realizó el pedido, que en este caso es ¿ves? Aquí tenemos el pedido y si le damos al pedido nos lleva al pedido de prestación para que nosotros podamos ver más información. Nos quedan por ver dos pestañas. La pestaña diseño simplemente me permite modificar etiquetas. La etiqueta de fecha de inicio, la de fecha de fin. La de días, cambiarla por otra etiqueta totalmente distinta. O meterle un texto antes y después del precio. Si activamos el precio por hayas, esto ya no estará disponible. Es solo al acceder a la página web, al producto, está disponible. Si activamos el precio por hayas, simplemente me muestra el precio. Si hay algún error, porque no hay una fecha disponible o etcétera, podemos cambiar el mensaje de error que va a mostrar. Y esto del intro y el footer se utiliza cuando hay grupos. Cuando hay grupos podemos añadir un texto aquí arriba, antes de todos los grupos, y otro al final, después de todos los grupos, antes del botón de precio. Al ser código HTML podemos generar lo que nosotros queramos, incluso vídeos. Aquí en las reglas es una opción muy especial donde si seleccionamos un determinado atributo podemos eliminar. Vamos a ver, vamos a acceder a productos, vamos a ver este producto, vamos a ir a grupos, vamos a hacer a entrada, vamos a volver a meterla independiente como combo y ya no vamos a mostrar. Esto me da lo mismo, y vamos a editar grupo. Vale, sigue estando la multiselección. Vale. Vamos a ver la pestaña reglas que nos permite ocultar determinados grupos si yo selecciono un atributo. Es decir, si yo selecciono gris y tenemos seleccionado gris, puedo hacer que se deshabilite el grupo, la entrada. Vamos a añadir esta regla. Vemos que niños aparece y desaparece dependiendo si lo tengo seleccionado o no lo tengo seleccionado. Por lo tanto, puedo deshabilitar campos visiblemente que no se van a enviar simplemente seleccionando qué atributo e indicando qué oculto. Aquí indico
qué selecciono para ocultar y aquí qué oculto por haberse seleccionado ese atributo. Básicamente utilizando, además, estés donde estés, siempre vas a tener disponible, lo que pasa que están en castellano, En el siguiente vídeo un vídeo explicando esa pestaña donde se encuentra disponible. Simplemente es ahora ir utilizando los distintos productos, ir jugando e ir configurando según sus necesidades. Es muy importante la pestaña atributos, el poder seleccionar varios atributos y trabajar con los distintos tipos, incluso seleccionando. Además, esta última opción añadida te permite meter los límites. Es decir, que esta regla solo se aplique si la cantidad comprada es mayor que 2, o mayor que 5, o menor que 5. Además, recordad que se pueden meter valores en positivo y en negativo, que sumen o que resten. Hasta aquí este vídeo tutorial.